En este vídeo vamos a hablar de Cataluña. Durante estos meses nos habéis mandado más de 100.000 mensajes pidiéndonos que hiciéramos un vídeo sobre Cataluña. Y no es que no quisiéramos mojarnos, el problema es que no sabíamos qué podíamos contaros que no os estuvieran contando ya los medios tradicionales. Hasta ahora. El vídeo de hoy va a ser muy, pero que muy especial. Tras muchos meses os hemos traído al mayor experto en autodeterminación del mundo. ¿De quién estoy hablando? Ahora mismo lo vamos a ver. Os voy a hacer una pregunta. ¿Quién ha definido las fronteras del país en el que vivís? Por ejemplo, supongamos que veis este vídeo desde España. ¿Quién ha decidido que Irún forme parte de España y no de Francia? ¿Por qué los países tienen la forma que tienen y no otra distinta? No se trata de ninguna pregunta estúpida. Estar a un lado u otro de la frontera puede cambiarte radicalmente la vida, y si no, que se lo pregunten a los que viven en la parte norte de la península coreana. En realidad, las fronteras son el problema más complicado que existe en política, y por eso, cada vez que una región se quiere separar del país al que pertenece, surgen tantísimas polémicas. Os lo hemos dicho muchas veces en VisualPolitik, el caso de Cataluña no es único en el mundo. En realidad, casi todos los países tienen alguna región que quiere separarse. Sin embargo, ninguno tiene un mecanismo legal para responder ante esta problemática. En otras palabras, en las democracias modernas se puede discutir todo. Distintos modelos económicos, distintas ideologías y distintos valores morales, pero nadie puede poner en duda las fronteras del país en el que vive. Y ya sé lo que estaréis pensando muchos. ¿Por qué no se permite que los ciudadanos voten en un referéndum? Por ejemplo, en el caso de Cataluña, ¿por qué no permitimos que los ciudadanos catalanes acudan a las urnas para decidir sobre su futuro? En principio suena bastante justo, ¿verdad? Pero imaginad este escenario. Imaginad qué pasaría si el 60% de los catalanes elige separarse de España, pero sin embargo, el 60% de los barceloneses quiere quedarse. ¿Qué haríamos en este caso? Si Cataluña se independizase, entonces la mayoría de los barceloneses estarían viviendo en un estado nuevo en el que no se sienten identificados. ¿Qué derecho tienen el resto de los catalanes para imponer sus condiciones a los barceloneses? Como veis, es algo mucho más complicado de lo que parece, y eso explica que a lo largo de la historia la independencia haya generado tantísimas guerras. Y si no me creéis, solo mirad la historia de los Balcanes. Es más, para que os hagáis una idea, solamente hay un país en el mundo que tiene reconocido el derecho de autodeterminación en su constitución. Y ahí es donde nos hemos marchado. ¡Bienvenidos a Liechtenstein! Liechtenstein es un país minúsculo con poco más de 36.000 habitantes repartidos en 11 municipios. Pues bien, cualquiera de esos municipios tiene el derecho a convocar un referéndum de autodeterminación y convertirse en un país independiente. Y os preguntaréis, ¿pero cómo funciona este sistema? ¿Cómo es posible que un país tan pequeño, que apenas tiene 35.000 habitantes, pueda atomizarse en naciones aún más pequeños? Para responder a esta pregunta, nos hemos ido a hablar con nada más y nada menos que su Serenísima Alteza, el Príncipe Hans Adam II. I made a stage at a bank, Banco Exterior de España, in the Basque Country in San Sebastián in the 60s. That was a very distinct experience for me. But I saw there this movement of the Basque people for more autonomy, even independence. I started to think about self-determination. How do you do it so that
states don't break apart. En el año 1992, el derecho a la autodeterminación entró a formar parte de la Constitución de Liechtenstein, es decir, que cualquiera de sus municipios podría separarse en cualquier momento. Para que os hagáis una idea, este pueblo que veis aquí es la villa de Rukel, uno de los 11 municipios que componen Liechtenstein. Tienen menos de 2.000 habitantes, es decir, que cualquier bloque de viviendas en una gran ciudad tendría más población. Sin embargo, en cualquier momento, los ciudadanos de Rukel podrían convocar un referéndum y convertirse en un país independiente. Das ist fast undenkbar, aber es wäre möglich, dass die Bevölkerung eine Initiative ergreifen würde und dann nachher wäre es möglich, dass wir uns separieren könnten. Aber das ist unrealistisch aus meiner Sicht zum heutigen Zeitpunkt. Y ahora os estaréis preguntando, si solamente basta con 1.500 firmas para convocar un referéndum y cambiar la constitución de todo el país, ¿cómo es posible que mantengan tanta estabilidad? ¿Por qué no se celebran referéndums de autodeterminación todos los días? Una forma de responder a esta pregunta sería porque Liechtenstein es, junto a Qatar, el país más rico del planeta Tierra. ¿Quién querría separarse de sus vecinos cuando tiene un salario medio que supera los $5.000 al mes? Pero, como os podéis imaginar, esta no es la única razón. I think the competitive advantage what we have is that the government, and with it also the reigning prince and the parliament, are much nearer to the problems and sometimes also nearer to the solutions. Usually, especially in the very centralized states, as a politician or as a monarch being now a monarch or president or prime minister, it takes so long until you realize that there is a problem. Yeah. And with that, the problems pop up and suddenly you see, oh, I didn't realize that. They suddenly have an initiative, being locally, being on statewide level, and then you can solve those problems much earlier. Lo habéis adivinado. Liechtenstein es el país que más lejos ha llevado el principio de la descentralización. Por ejemplo, en un país como Suiza, los cantones, es decir, las regiones que componen el país, son entidades que toman casi todas las decisiones políticas. Pero en Liechtenstein van un paso más. La institución política más importante de este país es el ayuntamiento. Some villages said, oh, we have now enough manufacturing industry, or also enough foreigners. That was also quite an issue. Para que os hagáis una idea, incluso la política de inmigración está descentralizada. Por ejemplo, vamos a imaginar que queréis conseguir la ciudadanía liechtensteiniana y vivís en Rukel. Pues bien, en este caso, los vecinos del pueblo convocarían un referéndum en el que decidirían si os aceptan o no. Y por supuesto, esto también afecta a los impuestos. En Liechtenstein, el impuesto sobre la renta tiene dos tramos. Uno nacional, que es igual en todo el país, y otro, que es el más importante, que depende del municipio. Para que os hagáis una idea, vamos a suponer que tenemos un sueldo de 100.000 francos al año, que serían el equivalente a unos 85.000 euros. Sí, ya sé que es un sueldo muy alto, pero creedme, en Liechtenstein es bastante común. Pues bien, de estos 85.000 euros tendríamos que pagar un 5% al gobierno central y después pagaríamos el impuesto local. Por ejemplo, si vivimos en Rukel, pagaríamos un 8,75%, es decir, que el total de nuestro impuesto de la renta sería del 13,75%. Pero si en lugar de vivir en Rukel vivimos en la capital, es decir, en Vaduz, entonces pagaríamos algo menos, en este caso sería un 12,5%,
Os puede parecer muy poco, pero hablamos de casi una décima parte de diferencia. ¿Y por qué ocurre esto? Pues porque en el ayuntamiento de Vaduz han decidido que quieren cobrar menos impuestos, y la Constitución de Liechtenstein les da un enorme margen para que fijen los impuestos a su antojo. Y como os podéis imaginar, esta descentralización a todos los niveles les da un montón de autonomía a los municipios. En otras palabras, que tienen suficiente libertad como para que no necesiten separarse del país. When I first introduced this idea at the United Nations, I tried to get a convention on self-determination, because the right of self-determination is in the Charter of the United Nations, but it has not been put into a convention. And the idea was at that time from my side not to put full independence, but rather decentralization. That would keep the states together, but make it them more democratic, to adapt more to the local needs of the people. That was the goal, to do that. Pero ya sé lo que estáis pensando ahora, que sí, que vale, que todo esto funciona muy bien en Liechtenstein porque es un microestado con menos de 40.000 habitantes. Así es fácil que las cosas funcionen, pero ¿realmente podríamos aplicar este sistema a países más grandes? I don't think you have to go as far as in Liechtenstein, where every village has the right to leave the principality if they want with a popular vote. So I think you cannot solve it on this level. It's impossible. You have to do it on a local base, and you can do it with autonomy. I think for 99% of the people it's probably sufficient if you give enough autonomy. Pero sin duda alguna, la pregunta, la auténtica pregunta que os estáis haciendo todos en este momento es: ¿realmente podría aplicarse este sistema político en la situación específica de Cataluña y el resto de España? Ahora mismo lo vamos a ver. Catalunya is not Liechtenstein. Para los que nos veáis desde Latinoamérica, os tengo que explicar que España está dividida en 17 comunidades autónomas con sus distintos parlamentos y sus distintos gobiernos. Cataluña, al menos por ahora, es una comunidad autónoma más. Y tienen sus propias leyes distintas a las de otras regiones. Por ejemplo, en Cataluña, las corridas de toros están prohibidas, mientras que en otras comunidades no solo son legales, sino que incluso están apoyadas por la administración. Todo esto lleva a que muchos piensen que España es un país muy descentralizado. Tal vez no tanto como Liechtenstein, pero similar a Alemania o Estados Unidos. ¿Pero de verdad está tan descentralizado? Vamos a lo que realmente importa, el dinero. Y volvemos al ejemplo del impuesto de la renta. En España, al igual que en Liechtenstein, el impuesto de la renta se divide en dos tramos, uno nacional y otro autonómico. Fijaos bien en la gráfica. Vamos a suponer que ganamos 20.000 euros al año y vivimos en la Comunidad de Madrid. En este caso, pagaríamos alrededor del 21% de impuestos sobre la renta. 10,5 puntos corresponderían al tramo nacional y los otros 10,5 puntos restantes serían el tramo autonómico. Pero sin embargo, si vivimos en Cataluña, pagaríamos algo más. En este caso hablaríamos de 22,5 puntos de impuestos sobre la renta. ¿Por qué? Pues porque en este caso el tramo autonómico es un poquito más alto, y lo mismo ocurre en otras comunidades autónomas como Extremadura, donde pagaríamos alrededor del 21,70%. Y ahora me diréis, hombre, pues esto es un sistema muy parecido al de Liechtenstein, ¿verdad? Bueno, no tan rápido. Aunque haya un tramo autonómico de impuestos, los gobiernos autonómicos apenas tienen margen para cambiarlo. Es decir, que el Estado fija unos tipos y las comunidades autónomas tienen un margen muy reducido para subir o bajar su tramo. Pero no solo eso,
Quien realmente recauda ese dinero es el Estado central, que luego se lo devuelve a las distintas comunidades autónomas. Y es más de la mitad del dinero con el que se financian las distintas comunidades autónomas no viene de estos impuestos, sino que viene directamente del Estado. Son las llamadas transferencias autonómicas que explicábamos mejor en este otro vídeo. Para que os hagáis una idea, en otros países como Alemania, Suiza o el propio Liechtenstein, las regiones gastan lo que recaudan. Si tienen muchos impuestos o la economía les va muy bien, pues recaudarán más dinero que otras comunidades. En España, sin embargo, más de la mitad del dinero viene de este reparto que hace el gobierno central. Esto tiene una ventaja. Si una comunidad quiebra, el Estado la rescata, pero también tiene una desventaja. Apenas tienen libertad de actuación para poder subir o bajar los impuestos. Y es más, en contra de lo que podríais pensar, la tendencia es cada vez más centralista. La armonización fiscal reabre las heridas del Estado de las autonomías. En otras palabras, España es mucho más centralista de lo que creemos. Y ahora os preguntaréis, ¿y todo esto qué tiene que ver con la independencia de Cataluña? Pues mucho, porque antes de que estallara todo este fervor independentista, lo que pedía el gobierno de Cataluña era que le dieran más margen de actuación en los impuestos. Es más, esta fue la chispa que lo encendió todo. Concretamente, el día en el que el por entonces presidente de Cataluña, Artur Mas, se reunió con Rajoy. ¿Que no me creéis? Pues mirad esta noticia del año 2012. Mas a Rajoy: o aceptas el pacto fiscal o te atienes a las consecuencias. Exactamente, así es como empezó todo, pero ahora ya nos hemos olvidado de hablar de impuestos, así que la pregunta sigue siendo, ¿tienen derecho los catalanes a votar en un referéndum si se quieren marchar de España o no? Y esto es lo que nos respondió el príncipe Hans Adam II. If you would have self-determination on Catalonia itself, and they are allowed to leave Spain, that would create a lot of problems for Catalonia, because you would have a high minority probably. Let's assume that there would be a majority for leaving Spain. That would create a lot of internal problems within Catalonia, because within the new states you had again minorities who didn't want to belong to this state. So I think to really have a system with autonomies, different levels and so on, that would take out the heat of this whole thing about we have to be independent. Pensadlo bien. En principio, parece justo que si la mayoría de los catalanes quieren tener su propio país, nadie se lo impida, ¿verdad? Pero imaginad este escenario. Imaginad que hacemos el referéndum y que el 60% de los catalanes vota por la independencia. Sin embargo, la mayoría de los barceloneses, al menos según las encuestas, no quiere formar parte de ese nuevo Estado catalán. Es más, a día de hoy ya hay algunos que quieren incluso crear su propia comunidad autónoma que se llamaría Tabárnia. ¿Qué haríamos en este caso? ¿Qué legitimidad tendría el nuevo gobierno catalán para obligar a los barceloneses o a los tabarneses a estar en un país en el que no quieren estar? ¿Y cómo podemos resolver este problema? Si aplicáramos la fórmula de Liechtenstein, convocaríamos varios referéndums a la vez. Uno por cada provincia o por cada municipio. Pero esto nos llevaría a otro problema. No es lo mismo la ciudad de Barcelona, que tiene más de 1 millón de habitantes, que Grajeña de las Garrigas, que solo tiene 163. Es decir, que el método Liechtenstein tampoco sería una solución perfecta. Y aquí es cuando podemos hacer todo tipo de propuestas. Podríamos dividir todo Cataluña en distintos distritos electorales, podríamos crear distintas subregiones, podríamos hacer 1000 cosas y nunca encontraríamos una solución perfecta porque esto es política.
¿Os dais cuenta de lo complicado que es todo esto? No tiene ningún sentido reducirlo todo a si estás a favor o estás en contra de la independencia de Cataluña, o si estás a favor o estás en contra del referéndum. Let's say Catalonia would move out, you will still have minorities within Catalonia who would be very unhappy, where there might be majorities of Spanish people who would then ask themselves again, well, we want to leave it, we want to remain with Spain. No, es todo mucho más complicado que todo esto, y por eso os dejo con esta pregunta. ¿Creéis que se podría importar el modelo de autodeterminación de Liechtenstein a otros países? Y en caso afirmativo, ¿cómo podríamos hacerlo? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. Pero esperad un momento, porque como os podéis imaginar, no nos hemos ido a Liechtenstein solo para hacerle un par de preguntas al príncipe. Tenemos un documental entero donde os explicamos todos los detalles del sistema político de este país, que es único en el mundo. Y lo vamos a publicar muy pronto, así que estad atentos a nuestras actualizaciones. Y si esta es la primera vez que descubrís este canal, VisualPolitik, recordad que sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos y no os perderéis ninguna de nuestras actualizaciones. Un abrazo y hasta pronto.